Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo en esta mañana de martes. El trozo del Evangelio de hoy continúa el relato de la multiplicación de los panes y de los peces que tuvimos la oportunidad de reflexionar ayer. El milagro de la multiplicación dejó en los apóstoles un sentimiento muy positivo, casi mágico, que les hubiese gustado prolongar en el tiempo. Por eso el Señor tiene que obligarlos a ir a la otra orilla. No era un momento para sentarse a disfrutar del éxito, sino que el pan, como para el profeta Elías, era la fuerza para seguir caminando, para continuar la misión. Como para nosotros la Eucaristía es alimento, también para continuar nuestra misión. No puede ser nunca ocasión para alejarnos de ella, aun cuando tantas veces por las dificultades que se experimentan hasta nos gustaría. El mismo Señor lo confirma al despedir Él mismo a la gente. El pan es fuerza para que todos continuemos el camino, y Él después de esto vuelve a la oración. Desde lo alto del monte acompaña a sus discípulos en la travesía del mundo y a la gente en sus labores y en su misión cotidiana. Para los discípulos vuelve la noche, la barca está lejos de la costa, tanto de salida como de llegada, y el viento y el agua la sacude. El agua y el viento contrarios son siempre signo de la muerte, que busca todas las formas para detener, hundir, ahogar y acabar con la misión. Pero desde el punto de vista positivo se comparan las tribulaciones con el crisol. ¿Qué es lo que hace el crisol? Purifica, hace salir lo mejor de nuestra fe, lo mismo que hace con el oro. Sucedió entonces que a la madrugada, nos cuenta el evangelista, momento en el que la oscuridad es más profunda, pero al tiempo, el momento que antecede a la aurora del nuevo día, será, recordemos siempre, la hora de la resurrección, la hora de nuestra salvación, la hora en la que el Señor camina sobre el abismo tempestuoso de la muerte vencida, y camina sobre ella pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Pero la reacción de los discípulos es de miedo, de gritos, pensando que era un fantasma. Es que cuando uno es víctima del miedo, como seguramente nos ha pasado, se confunde las propias fantasías con la realidad y la realidad con nuestras fantasías. En efecto, les pasó a ellos. Veían a Jesús como un muerto y no se daban cuenta que Él es el vencedor de la muerte, que vive y reina glorioso. Es también la tentación de nosotros como cristianos, ver a Jesús como un fantasma, como un muerto, quedarnos en el recuerdo de un evento pasado hace 2000 años, que no tiene ninguna repercusión en el presente que vivimos. Y por eso, ante las acechanzas del mundo, no nos queda otra cosa que el miedo y los gritos propios de quien se hace víctima, y no el protagonismo de quien tiene el Espíritu de Cristo resucitado, que lucha, que trabaja, que se compromete con la construcción del reino de Dios. Pero ante la angustia, el miedo y los gritos, siempre está presente aquel que, venciendo la muerte, vence la fuente de nuestros temores, y por eso alienta y fortalece diciéndoles: ánimo, soy yo, no temas. Si el miedo es falta de fe, la fe es atreverse a creer, atreverse hasta aquello que parece imposible para el hombre. Pero no olvidemos que lo imposible para el hombre es siempre posible para Dios. El que camina sobre el agua no es un fantasma, es Dios, es nuestro Dios. Esto anima a Pedro a pedir, si bien todavía con dudas, que también él camine sobre las aguas. La prueba de que Jesús es el Salvador es que yo sea salvado. Pareciera una tentación, y en realidad lo es, tentar a Dios. Sin embargo, el Señor lo permite en ese momento. La respuesta del Señor es un simple ve. Es la vocación de todo ser humano. Ven y sígueme. Llamados a caminar con Él y como Él por encima de los abismos. Pedro entonces acepta el reto y logra hacer lo que Jesús ha hecho, pero se asusta. Mientras ve a Jesús, camina. Cuando deja de verlo, se hunde. Pero en el hundirse le queda siempre el último recurso, gritar al Señor. Y es ahí en donde el Señor extiende la mano que lo aferra y lo salva. Es en medio de nuestras situaciones límite que necesitamos gritar: Señor, sálvame. Aunque vale la pena no esperar a estar en medio de estas situaciones para confesar nuestra fe y experimentar la salvación del Señor. Hombre de poca fe, será la palabra que el Señor dirige a Pedro y a nosotros, que no podemos negar que la fe existe en nosotros, pero es poca, insuficiente diríamos, como para poder superar las pruebas duras.
de manera que no podemos nunca perder la mirada del único que nos puede salvar, nunca ser sordos a su llamada que nos dice ven, y disponer siempre nuestros pasos para arriesgarnos a seguirlo, caminando con Él y como Él por todos los caminos del mundo, y afrontando con Él todas las pruebas y tribulaciones que se nos puedan presentar, con la certeza de que al subir a la barca de Jesús llega la calma, cuando lo adoramos y cuando reconocemos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Con estas palabras de confesión de nuestra fe, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.